Bienvenidos a otro episodio de Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. Miren, en el día de hoy vamos a hacer un análisis breve de lo que son las medidas de coerción. Pero, independientemente de ese tema, queremos hacer una observación sobre un hecho que aconteció y vamos a conectarlo, aunque no necesariamente tengan visualmente una relación directa, pero luego se darán cuenta de cuál es nuestra intención. Señores, suscríbanse, denle like y toquen la campanita también para que les salga de manera automática los videos que hacemos. Esto es Legalmente y espero que en el día de hoy la entrega les sea de su agrado. Miren, el video que vamos a poner refiere a una supuesta situación que ocurrió en la carretera en el cual una señora alega que agentes del orden dispararon contra un vehículo en marcha. Vamos a ver el video de manera inmediata. ¿Qué sucedió? Miren, ahí vemos que el el vehículo tiene orificios en los lados. Vemos que están hablando de un idioma que no es español y aparentemente hay unos niños dentro del vehículo. Digo aparentemente porque no se ve de manera clara, sino que es lo que dice la señora. El hecho de que las autoridades hayan realizado disparos a un vehículo en marcha, ¿qué implicaciones tiene esa actuación policial? ¿Tiene alguna repercusión negativa con relación a los agentes del orden o con relación a la ciudadanía? Miren, inicialmente se supone que esos agentes del orden debieron hacer o debieron de realizar una orden, y digo yo que asumo porque ahí no se aprecia, esa orden debió ser deténganse. Y aparentemente, porque repito, yo no estaba ahí y el video, eso es lo que se ve, aparentemente los agentes del orden dispararon. Entonces, se ven disparos en los lados, no se ven disparos atrás ni disparos en el frente. El hecho de que se hayan realizado disparos en los lados implica que necesariamente la intervención de los agentes del orden haya sido quizás tardía, porque si lo hacen de frente, el disparo se ve de frente, o si lo hacen por detrás del vehículo, ahí se podría apreciar que es un escape. Pero haciéndolo por los lados, un agente del orden disparando desde un lado a un vehículo, es cuestionable, porque ahí o ya se incumplió la orden dada, o no hubo orden dada, o ellos tenían una información errada, porque hay que estar claro, porque como no tenemos con precisión qué ocurrió ahí, hay que analizar las posibilidades, ¿no? Entonces, la Policía Nacional estableció que esos agentes del orden ya están suspendidos. Lamentablemente, en este caso sí procede la suspensión hasta que se investigue el hecho ocurrido. ¿Por qué digo que sí procede? Porque anteriormente sí hemos indicado que los agentes del orden, cuando se ven en circunstancias de ataque o de amenaza hacia su integridad, tienen la potestad de hacer uso de su arma de reglamento previo a la realización de una orden. ¿Cuál es esa orden? O láncese al suelo, o levante las manos, o quédese quieto. Pero aquí el entrenamiento lamentablemente no está ajustado como debería realizarse conforme las normativas del uso de la fuerza de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Pero si ellos aquí realizaron una orden o si ellos aquí tenían una información de detener de manera específica un vehículo con esas características, o si esas personas que estaban dentro del vehículo mostraron armas de fuego o hicieron ataques con el vehículo, ya ahí la situación cambia. Por eso
procede lamentablemente la suspensión de esos agentes del orden hasta que se investigue las circunstancias detalladas del hecho ocurrido. Pero miren, imaginemos, porque tenemos que partir de lo que es un caso hipotético, porque no se tiene detalle, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar del tema, porque si esos agentes del orden actuaron de una manera impulsiva o de una manera haciendo uso excesivo de la fuerza, lamentablemente no solo deberán ser suspendidos, sino que deberán ser cancelados y sometidos a la acción de la justicia. Una vez esas personas son sometidas a la acción de la justicia, ¿qué es lo que procede? Lo primero que procede es la sujeción, sí, la sujeción de esas personas al proceso penal. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay forma de conocer un proceso de unas personas que no tengan una garantía de que se vayan a presentar o de que no tengan la garantía de que no van a intimidar a la víctima o de que no hay una garantía de que no vayan a contaminar el proceso mediante la eliminación o contaminación de las pruebas. Entonces, ¿qué establece la normativa procesal penal dominicana? Que dentro de las 48 horas a la ocurrencia de los hechos, una vez llega la notis criminis o el notis criminis a las autoridades, que es la información criminal, las autoridades tienen la obligación de poner a disposición de la justicia, en este caso de la fiscalía, las personas que hayan incurrido en una acción delictiva. Pero, antes de nosotros entrar ahí, me gustaría plantear que países como Perú, países como México, tienen un procedimiento muy interesante previo al conocimiento del juicio, que se llama juicio de vinculación, que lamentablemente en República Dominicana no se tiene esa figura per se, pero de manera quizás escondida o de manera subverticia se conoce la medida de coerción. Pero miren, ¿qué es el juicio de vinculación? El juicio de vinculación establece que esa persona, antes de ser presentada a un juicio, debe de ser establecido ante un juez cuál vinculación tiene con relación al hecho que se imputa. Y si esa conducta que se imputa no se encuentra sancionada, si esa conducta que se imputa no se encuentra admitida o autorizada por una causa justificativa o por un eximente de responsabilidad. Entonces, el juicio de vinculación, el juzgador le pregunta al Ministerio Público qué vinculación tiene esa persona con el hecho que se imputa. Y es en ese momento que el Ministerio Público tiene que establecer, esa persona realizó 5 disparos conforme esta declaración de la víctima o conforme este levantamiento de esta acta, y ese hecho que se imputa se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad. Solamente luego de ese momento es que procede, luego de la realización del juicio de vinculación, procede al mismo tiempo revisar si ese hecho se encuentra sancionado con pena privativa de libertad, y ahí luego se habla de presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos? Presupuestos para determinar si esa persona se presentará al juicio. Ahora bien, en esa fase de que se le solicita la presentación de presupuesto, se realiza un análisis de igual modo del peligro de fuga de esa persona. En República Dominicana ocurre lo inverso. Lamentablemente, y tengo que decirlo, en la medida de coerción de la República Dominicana existe una inversión en el fardo de la prueba. ¿Por qué? Porque dice el artículo 227 del Código Procesal Penal, procede a aplicar medida de coerción cuando concurran todas las circunstancias siguientes. Dice A, cuando existen elementos de prueba suficientes y razonables para sostener que el imputado es con probabilidad autor o cómplice del hecho que se imputa. Ahí, no sé si se dan cuenta, pero parecería que se hace un mini juicio de vinculación, pero eso no se hace de manera expresa. El B, miren el B, miren. Existe peligro de fuga basado en la presunción razonable. Para decidir acerca del peligro de fuga, el juez toma en cuenta el arraigo en el país determinado con el domicilio del imputado, residencia habitual, asentamiento familiar, negocios,
Entonces, y continúa, y el tercero dice que la infracción que se atribuya se encuentre sancionada se encuentre reprimida con pena privativa de libertad. A primera impresión parecería que sí, que se hace igual que en México que en Perú, pero no. Aquí, lamentablemente, pasa, automáticamente se sienta la persona en el banquillo de los imputados, pasa a la solicitud de presupuestos. Abogado, presupuesto. Ministerio Público presenta imputación primero y luego abogado, presupuesto. ¿Qué implica eso? Implica que se está violentando el principio de presunción de inocencia, porque automáticamente la persona que tiene que presentar presupuesto significa que se presume que se va a fugar. Entonces, habiendo la necesidad de inmediatamente presentar presupuesto y que automáticamente el Ministerio Público solicite la prisión preventiva de manera automática, no se encuentra esa persona sometida a la presunción de inocencia, ni tampoco se le está realizando un juicio con una interpretación favorable al reo, como dice que las normas deben interpretarse en favor del procesado, deben interpretarse pro reo. Todo lo contrario, se está interpretando en contra. Entonces, las medidas de coerción, independientemente a que, según dice la teoría, están sometidas a las reglas de la variación, están sometidas a las reglas de la instrumentalidad y a la provisionalidad, eso es falso, porque a la hora de la ejecución y la implementación de la medida de coerción se está convirtiendo en una pena anticipada. El que entra con una medida de coerción no sale, sino es con una pena ya definitiva. El que entró con una prisión preventiva sale condenado, lamentablemente, porque el proceso penal no investiga a profundidad el arraigo de la persona. O sea, en el momento de que se va a imponer una medida de coerción, se necesita un funcionario que se dedique únicamente a verificar la peligrosidad de esa persona, el arraigo que tiene esa persona y si esa persona realmente representa una amenaza para la víctima. Solamente en esas condiciones, ese informe que rendiría ese funcionario que se presenta al tribunal sería visto o sería analizado como una especie de análisis de peligro o análisis de peligrosidad. Pero al no existir y el Ministerio Público solicitar automáticamente la prisión preventiva, se convierte en una pena anticipada. Ahora bien, ¿qué tiene eso que ver con los sujetos que realizaron disparos que lamentablemente van a ser sometidos por medio de una medida de coerción, por medio de la realización de una acusación o de una querella que realice un abogado particular, perfectamente pueden ser sometidos a la acción de la justicia y verse en medio del conocimiento de una medida de coerción, lo que lamentablemente implica, sea para bien o sea para mal, que la línea entre la libertad y la prisión de un agente del orden, el cual porta un arma, es demasiado fina. En tal sentido, vuelvo y hago un llamado a las autoridades de la República Dominicana a que se siente no solamente el presidente de la República, el cual es el que dirige y crea la política criminal y la ejecuta por medio del Ministerio de Interior y Policía, el que a su vez le da instrucciones, o mejor dicho, directrices teóricas al Ministerio Público para la ejecución de la política criminal, sino que esas autoridades sean provistas de body cam, sean provistas de un reglamento claro, de un entrenamiento claro de cuándo utilizar la fuerza y que esas autoridades nuestras, cuando hagan uso del arma de reglamento, sea solamente cuando sea obligatoriamente o cuando ya sea inminente para preservar su vida, porque ellos perfectamente podían caerle atrás en este caso y iniciar una persecución y no necesariamente atacar con armas, como aparentemente ocurrió. Señores, hasta aquí la entrega del día de hoy. Suscríbanse, de igual modo les repito, denle like y toquen la campanita, que esa campanita les ayudará a que el mensaje automáticamente se suba un video, les sea informado. Compártanlo, que las informaciones que ofrecemos aquí de seguro que les servirá a ustedes para no caer preso o para no perder dinero. Señores, hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Feliz día.